Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Radar de los Barrios. Hoy estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el estado de Nueva Esparta, Margarita. Estamos con la comunidad de Atamo Sur, en Guaraguao. Esta comunidad, en Huacuco, ha protagonizado, ha vivido una experiencia extremadamente interesante. Mucha gente piensa que, como nosotros tenemos en Venezuela, no un estado común y corriente, sino un petroestado todopoderoso, mucha gente cree que defender los derechos de uno como ciudadano, ejercer los derechos de uno como comunidad ante un acto del Estado, un acto arbitrario del Estado, mucha gente cree que eso es muy difícil o que es imposible. Bueno, estoy acá con un grupo de venezolanos comunes y corrientes, gente que usted la pinche echa sangre, gente, padres de familia, madres de familia, o sea, ninguno tiene un testículo adicional ni un ovario de más. Son normalitos como todos nosotros. Esta gente se organizó, se educó, se movilizó para defender sus derechos y lo lograron. Ellos eran objeto de una situación muy regular, después de haber pasado décadas construyendo sus vidas, sus destinos, comprando sus terrenos, construyendo sus casas, con su esfuerzo, con su patrimonio personal. Cada casa de esta comunidad es el resultado de los esfuerzos de 2 y 3 generaciones de una misma familia. Cada bloque, cada ladrillo es el resultado, mira, de trabajar día y noche, de todas las utilidades, de todas las prestaciones, de todos los aguinaldos de estas familias. Y de repente hubo un acto administrativo del INPI que se le ocurrió decir que esto era zona agrícola y que las personas que aquí habían hecho esa inversión de vida y de recursos ya no eran propietarios, sino que eran piratarios. Esta gente tuvo que decidir, discúlpenme el coloquialismo, discúlpenme la expresión, esta gente tuvo que decir si se lo calaba o no se lo calaba. Esta gente tuvo que decir si se resignaba a la arbitrariedad o si no lo hacía. Resolvieron luchar y lograron un éxito. Vamos a conversar de inmediato con todos los que están acá presentes, estos vecinos de la comunidad de Atamo. Muy buenos días. Federico Black, una de las personas que más nos instruyó y que más nos enseñó a lo largo de los contactos que hemos tenido vía telefónica, y hoy estamos frente a frente acá en Margarita. Federico, cuéntanos el inicio de este proceso de organización. ¿Cómo es esto que empezó con unas 28 familias que empezaron a generar la masa crítica para lograr esta victoria de la comunidad? Buenos días, Chugo. Gracias por acompañarnos, no solamente en este momento, sino todo el apoyo que nos brindaste durante todos estos años de lucha, que fueron importantísimos para lograr este objetivo. Pues te cuento, hace 3 años empezamos un grupo de familias que descubrimos, porque nos enteramos un día por el periódico, que nuestras casas tenían ahora un dictamen de ser agrícolas y ya no eran nuestras casas. Y tuvimos que empezar a aprender. Lo primero que hicimos fue estudiar y aprender y agarrar la ley de tierra y agarrar todo este entuerto legal y empezar a desilvanarlo y a reunirnos y a intercambiar y a juntarnos los unos con los otros. Y pues bueno, empezamos una lucha de ciudadanos dura. Tú, como muy bien lo dijiste, ha sido una cosa muy dura porque enfrentarse al Estado venezolano no es fácil. Y le ganamos. El viernes nos notificaron que la acción había sido anulada, pero regresamos a la situación que teníamos en el 2010. Pues bueno, un día nos empezamos a reunir de a poquito, empezamos a ver que teníamos fuerzas, había gente que sabía de unas cosas, una gente que sabíamos de otras, y empezamos a juntar todas esas experiencias y una voluntad muy grande. Empezamos por tener 650 familias que estaban dispuestas a demandar al Estado venezolano, y al final, por problemas económicos y por las mismas condiciones legales que se nos impuso, llegamos a ser 28 los demandantes oficiales en el estado Monagas, porque tuvimos que trasladarnos a Maturín, porque en Nueva Esparta no había ni siquiera tribunal agrario para nosotros defender nuestros derechos. Bueno, llegamos a Maturín y esas 28 familias se han mantenido firmes demandando, pero el movimiento empezó a crecer, nos empezamos a reunir, empezamos a usar los medios electrónicos, las redes sociales, a reunir a más de 1.500 personas a través de un correo que se llama Mi Casa es Mía 2010, que emblemático es el número, @hotmail.com, a través del Twitter No al INTI, y en este sitio tan emblemático donde tú nos estás acompañando, que es debajo de una bella mata que nos ha acobijado y nos ha dado sombra durante 3 años de reuniones. Pero bueno, aquí estamos nosotros
Y empezamos a sacar ideas y a producir ideas y a oír a la comunidad, y los que había un pequeño grupo organizador haciendo sus reuniones, fue presionando a las autoridades, le traíamos los mensajes a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, de ellos empezamos a aprender, y creo que sacamos la lección la más emblemática de todas fue: no opine qué se debe hacer, usted lo hace. Un día sí nos cansamos, ¿no?, que todo el mundo nos decía qué es lo que teníamos que hacer. Y le dijimos a la comunidad: mira, todo el que tenga una buena idea nos va a decir cómo la va a ejecutar y nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, chulo, te cuento que eso resultó una maravilla, porque cada uno empezó a decir: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo de más allá y lo voy a hacer más acá. Y esto empezó a presionar, y logramos que las autoridades regionales nos recibieran por primera vez después de 3 años de lucha, que el gobernador se diera cuenta que este problema tenía que solucionarlo porque se le estaba convirtiendo en un bululú. Y cuando llegamos a oír al presidente de la República nombrar nuestro problema, dijimos: ya ganamos. Muchísimas gracias. Estas son las primeras impresiones que nos da Federico Black. Cuando recorríamos esta comunidad nos enseñaron un sector llamado El Progreso, y nos dijeron que ese es el sector, uno de los sectores más duros de esta comunidad, más consistentes, más permanentes en esta lucha. Vamos a hablar con un habitante de ese sector, del sector del sector del Progreso. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Mi nombre es Jesús Morón. Jesús, tocayo, bienvenido a Radar de los Barrios, esta es su casa. Nos comentaba usted al principio, antes de empezar el programa, que uno de los valores más importantes de esta lucha ha sido la persistencia, la consistencia. Háblenos de eso, por favor. Sí, hace 3 años y medio, la poligonal del Valle de Atamo fue decretada tierra ociosa e inculta. O sea que fuimos despojados prácticamente de nuestra vivienda y nuestro terreno. Somos 4.500 familias donde funcionan comunidades, como 10 comunidades: Yaque Alto, Atamo Sur, Atamo Norte, Camoruco, Chinguirito, Patalán, Palosano. Hay liceo, hay iglesia, hay autopista. Somos comunidades urbanas. Entonces hay que verle la cara a 4.500 familias. En esos 3 años y medio, fue 3 años y medio de sufrimiento en realidad, porque de una vida placentera que llevábamos, entonces nos vamos al fondo del problema, que es un problema social. Nos contábamos con una vivienda que nos pueda respaldar en una hipoteca, el poder vender, que los hijos podrían heredar. Y aquí colapsaron muchas familias en el aspecto, hasta murieron personas por no tener los recursos para poder cumplir con eso. ¿Cómo es eso, señor Jesús? Bueno, cuando una persona está enferma y quiere hipotecar, tiene un cáncer, el cáncer, una enfermedad esa cuesta millones de bolívares, y uno tiene que hospitalizarse, y tiene que gastar medicina, y si no puedes hipotecar, ¿cómo puedes recurrir? Yo fui un caso que tuve que operarme, y tuve que buscar recursos donde no pude para poder operarme, teniendo mi propiedad, que la podía hipotecar, podía hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Pero ya estoy feliz porque ya... Ahora, en esos 3 años y medio, nosotros cumplimos la plana que nos pidió el ministerio. Traigan documentos, fuimos a Maturín, introducimos además la unidad del acto administrativo, hacíamos asamblea, nos reunimos con medios de comunicación. O sea, cosas que nosotros no sabíamos hacer, como que se llama saber de que esto es una poligonal, que son 521 hectáreas, que hay un tribunal agrario principal en Maturín, de que hay que ir a la asamblea, conocer. Eso sí, nos ayudó mucho para hacer relaciones públicas y darnos cuenta de muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Aunque ustedes como ciudadanos y como comunidades crecieron gracias a la lucha. Porque aquí hay un fondo social muy bravo. Ahora que lo recuperamos, no es que, a nosotros nos devolvieron lo que era nuestro. Ahora, quedan 3 años y medio allí, de agonía, de sufrimiento, de separación, hasta de divorcio, porque entonces empiezan las peleas entre el marido y mujer, los hijos que se van, afecta a la familia. O sea, los gobernantes a la hora de tomar una decisión debían tomar muy en cuenta las consecuencias, hasta dónde se puede llegar. Pero no contaron con algo muy simpático y muy serio, que es la organización de las comunidades. Aquí hubo mucha perseverancia, hubo mucha unión, no hubo politiquería, a pesar de que el país está dividido. Nosotros no tocamos la politiquería, porque si la tocamos ahí sí era verdad que nos hubiéramos dañado. Entonces fuimos consecuentes con el problema que teníamos. Y gracias a Dios, aquí últimamente se intervino todo. Nos ayudó mucho lo que es el modernismo de hoy en día, que es el Internet. Nos ayudó de una manera bárbara.
la disposición de entes municipales, entes regionales y entes nacionales hoy en día que tuvieron también la disposición de devolvernos lo que tenían que devolvernos. Yo estoy muy agradecido de una comunidad unida, de cada uno, usted como que hizo acto de presencia y que nos ha ayudado en este problema. Esto es algo inaudito, algo que todavía estoy como en fin de año, celebrando, pues el corazón está muy alegre, compañero, y se lo transmito a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a las palabras de el ciudadano Jesús Morón. Vamos a hablar con otro compatriota para que nos explique. Ya Federico Black nos ha hablado acerca de lo importante que es organizarse, cómo de estas 4.500 familias, en primer lugar, hubo un núcleo duro de 650 familias que arrancaron con la lucha, aunque solamente 28 lograron salvar todos los obstáculos que el Estado les puso para poder operar como demandantes. Nos explicó parte de ese proceso de organización. El señor Jesús Morón nos dijo, todo lo que han aprendido. O sea, prácticamente estos no son ciudadanos normales en este momento, son una especie de abogados comunitarios. Esa gente sabe más que pescado frito acerca de todo esto que son estos recursos pues que hay que interponer ante el Estado para lograr la nulidad de un acto administrativo. Pero hay otro elemento que es demasiado importante, que es la movilización de la ciudadanía, por supuesto. Estoy hablando de gente decente, estoy hablando de los vecinos de Atamo Sur. Entonces, esa movilización siempre fue en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. Contundente, pero pacífica. Vamos a hablar con otro de los vecinos. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Bueno, buenos días, al Radar de los Barrios. Mi nombre es Nelson Acevedo, habitante de Atamo Sur. Y esa montaña que tú ves ahí, compañero, esa es la batalla, el Cerro Mata 7, en donde en 1817 los margariteños dieron una gran batalla a los españoles que se querían apoderar de Margarita. Y da la casualidad que ahora nosotros hemos ganado una gran batalla al Estado venezolano. Y nuestras armas, en ese entonces, los margariteños pelearon, sus armas eran el guaritoto. Y los españoles tenían los cañones y estratégicamente, quítame que es un guaritoto, porque yo no lo sé, no tengo una mata, si quieres te llevamos ahorita por ahí por un monte y eso te pica. Y normalmente el antídoto, la medicina para curarse del guaritoto, para los escucha que nos están escuchando, es con el orín, para que se le pueda... Me están diciendo por acá que la picada de guaritoto da fiebre, ¿no? No, sí, y se te hincha demasiado, y en 1817 un grupo de margariteños por esta zona le ganaron una batalla con estrategia, con pocos margariteños, y así fueron estos guerreros del INTI, donde le ganaron una batalla al Estado. Nuestras únicas armas eran los medios de comunicación. Te damos las gracias a ti y a todos los radioescuchas del Radar de los Barrios, y la arma era el Twitter, el arma era el Facebook, y a raíz de esa guerra que encabezó Federico Blas, que encabezó Jesús Morón, que yo lo puedo bautizar como el Francisco Esteban Gómez de esta batalla, al guerrero Antonio Márquez, a Cris de Blas, a Leonel Parfán, ahí tenemos también a Rosana y nuestro asesor jurídico en este caso, el doctor Pedro Arévalo. Y de verdad que estamos muy complacidos, muy contentos, de verdad que una alegría que se nos escapa, y a esta hora, y de verdad que estamos muy complacidos. ¿Repites tu nombre, por favor? Nelson Acevedo. Muchísimas gracias al compatriota Nelson Acevedo. Yo le ruego a mis vecinos de Corralito, allá en el Atillo, a la gente del Estado Sucre, a la gente de Bolívar, miren, la familia... ¿Ustedes recuerdan a Franklin Brito? A Franklin Brito lo mataron porque él estaba reclamando sus tierras que el INTI le quitó, dándole unas cartas agrarias chimba a unas personas que fueron allá a allanar su propiedad, a invadir su propiedad. Hay muchísimos compatriotas que están siendo afectados por arbitrariedades como esta. Por eso les ruego que atiendan, que escuchen con cuidado esta hermosa exposición de estos vecinos que nos están diciendo cómo se organizaron, cómo se educaron y cómo se movilizaron para lograr su objetivo. Y una cosa demasiado importante, usted ha escuchado a lo largo de lo que va del programa alguna expresión como escuálido, chaburro, no sé qué cosa. No, ¿verdad? Porque es que no lo he escuchado y no lo va a escuchar, porque esta pelea no tiene nada que ver con politiquería, no tiene nada que ver con cosas electorales. Esta es una pelea legítima de los vecinos por sus derechos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios.